Evangelio según Lucas, capítulo 11. Hazlo para atrás, por favor. El final está muy por acá. Más. Ahí. Y también un poquito, por favor. Capítulo 11 del Evangelio según Lucas. Bueno, sí, hijo. Vale, para atrás. Ahí. Dice la Escritura, versículo 1. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, y no nos metas en tentación. Supongamos, continuó, que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice: amigo, préstame 3 panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el que está adentro le contesta: no me molestes, ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme a darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de vosotros, que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Padre, queremos en esta hora tomar esta escritura y pedirte en el nombre de Jesús que de aquí mane un río que refresque nuestra espiritualidad, nuestra búsqueda de ti, nuestra entrega, nuestro servicio. Que de esta palabra pueda emanar esta noche la fortaleza, la inspiración y la luz que nuestra vida necesita mientras vamos caminando hacia las promesas tuyas. Permítenos, Dios, salir enriquecidos de tu palabra esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanitos. En esta escritura Jesús marca, diríamos, los elementos que deben acompañar a la oración, o también las actitudes, no solamente los elementos que deben estar involucrados en nuestra oración, lo cual nos indicaría qué es lo que Dios esperaría que nosotros le pidamos. Hay, diríamos, un marco, hay una base a partir de la cual Dios espera que nosotros presentemos delante de Él algunas peticiones específicas.
algunas preocupaciones. Dios esperaría que en nuestra búsqueda de su presencia haya algunas preocupaciones que pongamos delante de Él, algunas que tienen que ver con Dios, algunas que tienen que ver con nosotros, y no solamente hablar de esas preocupaciones, sino de las actitudes que deben acompañar la oración. Cuando oramos, ¿qué debemos tener en mente? Cuando oramos, ¿cuáles deben ser las actitudes, cuáles debe ser la mentalidad que hace posible que Dios atienda y escuche nuestra oración? Diríamos que del versículo 2 al versículo 4 estaríamos teniendo como lo que Jesús espera que nosotros presentemos al Padre. Dame más monitores, por favor, hijo. ¿Cuáles serían aquellos componentes que Dios espera que nosotros le presentemos en oración? Primero, diríamos que la respuesta de Jesús o las palabras de Jesús responden a una necesidad que los discípulos plantean en el versículo 1. Primero, Jesús estaba orando, y es que una diríamos de las posiciones favoritas con que Lucas nos presenta a Jesús es siempre la oración. Si usted toma el Evangelio de Lucas muy despacio y se va percatando las frecuentes veces que Lucas nos presenta a Jesús orando, de tal manera que la oración de Jesús despierta en los discípulos la necesidad de aprender a comunicarse con el Padre. Están pidiéndole a Jesús que les enseñe el camino que Él camina, que Él anda para accesar al Padre. Y claro, la oración es algo que se aprende de alguien que ora. La oración es algo que transmite aquel que se dedica a la vida de oración. Es que la persona que se dedica al desarrollo de la espiritualidad siempre buscará personas que le pidan enseñarles el camino de la espiritualidad. El que busca a Dios siempre encontrará a otro que le diga: enséñeme el camino que usted tiene para caminar con Dios. De tal manera que es básicamente el criterio para un liderazgo. Un líder es aquel al cual se le busca para querer imitar su entrega, su inspiración, su compromiso, su espiritualidad. Los discípulos algo ven en Jesús, algo encuentran en Jesús, y cuando lo ven le dicen: Señor, enséñanos a orar. Ellos son capaces de apreciar, de contemplar que en la vida de Jesús la oración no es un accesorio. La oración forma parte de la naturaleza ministerial de Jesús. La oración forma parte del carácter personal de Jesús. La oración forma parte de la vida espiritual de Jesús. No es la oración alguna especie de rito mecánico en Jesús. No es la oración una especie de disciplina mística. La oración en Jesús es la búsqueda, es el hambre, el anhelo de su Dios, de su Padre, a fin de poder establecer el camino con toda rectitud. Por eso más adelante Lucas nos dirá en el capítulo 22, acompáñenme brevemente. Lucas 22, versículo 39. 22:39 de Lucas dice: Jesús salió de la ciudad, ¿y qué dice, hermanitos? Y como de costumbre se dirigió al monte de los olivos, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar les dijo: oren para que no caigan en tentación. Ir al monte de los olivos
a buscar el rostro de su Padre, para Jesús no era una salida de emergencia en una crisis. Dice la Biblia, era su costumbre. Buscar a su Padre no era una llamada de emergencia. Buscar a su Padre no era una solicitud allá cuando Él tuviese ganas. Buscar a su Padre era en la práctica de Jesús su costumbre. Lucas siempre colocará a Jesús en oración. Es desde la práctica de Jesús que Él va a enseñar. Es que no se puede enseñar, un verdadero líder no puede enseñar de otra manera, sino desde la práctica. Es más, la verdadera evangelización es la que brota desde la práctica del que evangeliza. Más bien que andar queriendo nosotros evangelizar, la gente debería decirnos a nosotros: ¿y usted cómo es que no hace esto? ¿Y usted cómo es que hace lo otro? Diríamos que el verdadero evangélico, más que buscar, es buscado para que les explique cómo es que él vive o supera o atraviesa o camina en medio de las adversidades que todos caminan, pero cómo es que él hace para caminar de esa manera distinta. Ese diríamos que debería ser el cristiano que refleja en su práctica la presencia misma de Dios. A él se le dice: mire, ¿y usted cómo hace para esto? ¿Y usted cómo es que maneja esto? ¿Y usted cómo es que no le da tal cosa? ¿Y usted cómo es que sobresale en esto? Porque es lo que irradia Jesús, lo que despierta en los discípulos el anhelo de aprender a orar para poder vivir y experimentar lo que Jesús mismo ve en ellos, que Él realiza, que Él practica. Ahora viene Jesús y ante esa petición comienza a decirles los elementos que deben formar parte de una oración que Dios quiere escuchar. Indudablemente tenemos aquí en la versión de Lucas: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre y venga tu reino. Los que están con la Reina Valera vieron que omití algunas partes no leí algunas partes que están en la Reina Valera. Cuando usted vaya a la escuela de teología, me le van a explicar el por qué la NBI omite estas partes. No voy a entretenerme en quererles aclarar estas cosas. En síntesis, solo voy a decirle que el texto original en el griego que fue escrito en la versión de Lucas es tal como está en la NBI. Lo que sucede es que en la Reina Valera fue tomado de manuscritos que buscaron armonizar la versión del Padre Nuestro de Mateo con la de Lucas, y en esa búsqueda de armonizar le agregaron a esta versión de Lucas lo que allá estaba en Mateo, de tal manera que tenemos dos versiones del Padre Nuestro, la de Mateo y la de Lucas. Y en la Reina Valera, por armonizar, se le agregaron los elementos que estaban en Mateo. Pero tal como está aquí es lo que plantea nada más Lucas: Padre, santificado sea tu nombre y venga tu reino. Hay, diríamos, dos preocupaciones tocante a Dios, y hay tres preocupaciones tocante a los seres humanos. Dios espera que al acercarnos a Él tengamos un marco de referencia muy claro. Primero, el nombre de Dios. ¿Qué es lo que se le pide en la oración al nombre de Dios? Que el nombre sea santificado, que es una manera de decir: tu nombre sea glorificado. En otras palabras, el móvil por el cual nos acercamos a Dios a pedir por nuestras necesidades
que son las que vienen más adelante, debe tener una intención de cara a Dios. Cuando usted le pida a Dios por sus necesidades, cuando usted le pida a Dios por las cosas que agobian su corazón, Dios espera que usted esté pidiéndole a Dios porque tiene la profunda intención en su corazón que si Dios le responde a su necesidad, su nombre será glorificado, su nombre será santificado. Es decir, lo que está de por medio es: Dios sáname, Dios bendice, Dios ayúdame, Dios líbrame, Dios cúbreme, Dios guárdame, Dios, y cualquiera sea nuestra necesidad. Ocurre que muchas veces nos ponemos a pedirle a Dios sin tener en mente y en cuenta, sin percatarnos que desde la perspectiva cristiana lo que le pedimos a Dios es para que su nombre sea glorificado. Si en lo que pedimos a Dios el nombre de Dios no será glorificado, no tiene ningún valor entonces el tipo de oración que hagamos, hermanitos. ¿Me están oyendo, hermanos? Es que más adelante vienen las actitudes. Y el asunto es que si yo oro sin pensar en el nombre de Dios, que pienso que Dios me bendiga porque quiero estar bien, que Dios me bendiga porque quiero que me miren que estoy bien, que Dios me bendiga porque quiero estar por encima de los demás, que Dios me bendiga porque quiero estar simplemente contento, que Dios me bendiga solo porque quiero salir de este problema, o estoy pensando yo en el nombre de Dios. Cuando yo pienso en el nombre de Dios, estoy diciéndole: Dios, yo quiero agradarte, yo quiero bendecirte, yo quiero que tú me ayudes, porque quiero que tu nombre sea glorificado. Fíjese que en la Biblia, en todas las cosas en las que Dios hizo, siempre se dice: y por esto fue el nombre de Dios glorificado. Es más, Dios dice: Israel, yo no hago esto por vosotros. Israel, yo no hago esto a causa de tu nombre. Yo hago estas cosas por mi nombre. De tal manera que si usted quiere tener, por decirlo así, efectividad en la oración, usted debe de orientar lo que le pide a Dios y ponerlo al servicio del nombre del Señor. Yo le pregunto: ¿usted tiene esta noche necesidades, sí o no? ¿Ha traído peticiones, sí o no? ¿Tiene algo que venir a presentar delante de Dios? Ahora pregúntese: lo que yo vengo a pedirle a Dios, ¿en qué contribuirá que su nombre sea glorificado? Lo que yo traigo esta noche a Dios, mi carga que yo quiero que Él resuelva, atienda, escuche mi queja, que Él trate mi dificultad. Antes de presentarle lo que vamos a dar del pan, de nuestros pecados y de la tentación, pregúntese antes: ¿cómo yo glorificaré el nombre de Dios? ¿Cómo yo glorificaré su nombre? ¿Cómo será glorificado el nombre de mi Dios si Él me responde a esto? ¿Cómo? ¿Cómo? Porque si el nombre de Dios no es glorificado en lo que yo vengo a pedirle, ¿qué estamos haciendo entonces? ¿No será que nos hemos convertido en una mera religiosidad? ¿Qué habría de diferencia entonces entre la religiosidad de ir a pedirle a un árbol, a una pared, a Santa Claus o a San Simón? ¿Qué había de diferencia entonces? El cristiano pide con una intención, y es que su nombre sea glorificado. Quiero que veamos dos pasajes. Vea el libro de Josué, hermanitos. Dice el libro de Josué, capítulo 4. En el capítulo 4 tenemos el momento glorioso en que
Israel cruza el río para accesar a la tierra de la promesa, es cuando dice el versículo 4: entonces Josué reunió a los 12 hombres que había escogido de las 12 tribus y les dijo: vayan al centro del cauce del río hasta donde está el arca del Señor su Dios, y cada uno cargue al hombro una piedra. Serán 12 piedras, uno por cada tribu de Israel, y servirán como señal entre ustedes. En el futuro, cuando sus hijos les pregunten: ¿por qué estas piedras están aquí?, ustedes le responderán: el día en que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán, las aguas del río se dividieron frente a ella. Para nosotros los israelitas, estas piedras que están aquí son un recuerdo permanente de aquella gran hazaña. Yo no sé si usted ha venido aquí a pedirle hazañas a Dios esta noche, hermanito, pero creo que si estamos aquí es para pedirle a Dios una vez más que abra el río, que abra el mar, que haga hazañas entre nosotros. Pero el versículo 24 nos dice cuál es el propósito de las hazañas de Dios, hermanitos. Leamos desde el 23. Desde el 22, hermanitos. Ustedes le responderán: porque el pueblo de Israel cruzó el río Jordán en seco. El Señor Dios de ustedes hizo lo mismo que había hecho con el mar Rojo cuando lo mantuvo seco hasta que todos nosotros cruzáramos. Y esto sucedió para que todas las naciones de la tierra supieran que el Señor es poderoso, y para que ustedes aprendieran a temerlo para siempre. ¿Cómo dice la Reina Valera? Para que vean que el Señor es poderoso, que la mano de Dios es poderosa. Es decir, esto no ocurrió para que ustedes dieran un espectáculo. Esto no ocurrió para que vean que Dios los ha premiado a ustedes. Esto no ocurrió para que ustedes vean que ustedes son preferidos de Dios. Esto no ocurrió para que se crean mejores que otros. Porque las misericordias y las hazañas que hemos venido a buscar no hablan nada de nosotros, deben hablar de nuestro Dios. De nuestro Dios. Si usted le pide algo a Dios, es porque eso debe hablar de Dios, hermano. Digo esto porque a veces pasan cosas magníficas entre nosotros y no somos capaces de decir: esto lo ha hecho el Señor. Es que lo que le pidamos debe tener una tan sola intención: que el nombre de Dios sea glorificado. Los milagros, las hazañas, los prodigios, las misericordias, las intervenciones favorables de la mano de Dios a nuestra vida no tienen el propósito de promover nuestro nombre. La mano poderosa de Dios moviéndose entre nosotros tiene el propósito de que el nombre de Dios sea glorificado. Esa noche, cuando le pida a Dios por su necesidad, dígale: Dios, yo te prometo que tu nombre será glorificado. Te prometo que tu nombre será honrado, que tu nombre será santificado. ¿Y sabe qué significa eso, hermano? Significa por lo menos 3 cosas. Uno, que no se quedará callado ante la intervención favorable de Dios a su vida. 2, significa que si bien va a hablar, pero no va a hablar de usted. Porque hay quienes dicen que dan testimonio, pero de Dios es lo que menos hablan. Solo comienzan a decir: y mire, y fíjese que yo dije esto, y fíjese que a mí se me vino la idea, y fíjese que yo pensé aquí, y fíjese, de modo que en el testimonio a Dios lo mencionan 1 o 2 veces, y yo lo mencionan como 15 veces. Entonces, ¿qué han llegado a decir? ¿Realmente es un testimonio? ¿O realmente llegan a hablar de ellos? Lo primero es que no se puede quedar callado. Lo segundo es que si va a hablar más de Dios y no de usted.
No podemos robarle a Dios ni un poquito de su gloria. En todo lo favorable que pasa en nuestra vida, nada merezco, nada soy digno, todo es de gracia. Por eso a su nombre solo debe ser la gloria, a nadie más. Todo es de gracia, todo es de gracia. Es que miren, hermanos, lo que hemos de buscar es que en aquello que he recibido su nombre sea glorificado, eso es todo. Y tercero, finalmente significa que aquello que yo le pedí a Dios y Dios me lo concedió, no lo puedo usar para algo que no implique la gloria de Dios. Es decir, no puedo usar lo que Él me ha dado para fines contrarios a lo que es la gloria de su nombre. Todo significa, vea conmigo, primer libro de Samuel. Cuando no buscamos el nombre de Dios, mire todo lo que pasa. Capítulo 28 del primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 28. ¿Lo tienen, hermanitos? Por aquel tiempo los filisteos reunieron sus tropas para ir a la guerra contra Israel. Por lo tanto, Aquís le dijo a David: quiero que sepas que tú y tus hombres saldrán conmigo a la guerra. Está bien, respondió David. Ya verá su majestad de lo que es capaz este siervo suyo. Si es así, añadió Aquís, de ahora en adelante te nombro mi guardaespaldas. Ya Samuel había muerto. Todo Israel había hecho duelo por él y lo había enterrado en Ramá, que era su propio pueblo. Saúl, por su parte, había expulsado del país a los adivinos y a los hechiceros. Los filisteos concentraron sus fuerzas y fueron a Sunem, donde acamparon. Saúl reunió entonces a los israelitas y armaron su campamento en Gilboa. Pero cuando vio Saúl, oiga esto, pero cuando vio Saúl al ejército filisteo, le entró tal miedo que se descorazonó por completo. ¿Y qué hizo? Versículo 6. Consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni en sueños, ni por el tumín, ni por los profetas. O sea, un silencio total de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Si Dios lo ha llamado, Dios lo nombró rey, ¿por qué Dios hoy se resiste a hablar y a responderle a Saúl? Versículo 7. Por eso Saúl les ordenó a sus oficiales: búsquenme a una adivina para que yo vaya a consultarla. Pues hay una en Endor, le respondieron. Saúl se disfrazó con otra ropa y acompañado de 2 hombres se fue de noche a ver a la mujer. Quiero que evoques a un espíritu, le pidió. Haz que se me aparezca el que yo te diga. Y quiero que vayamos más adelante al versículo 13. No tienes nada que temer, le dijo el rey, dime lo que has visto. Veo un espíritu que sube de la tierra, respondió ella. ¿Y qué aspecto tiene? El de un anciano que sube envuelto en un manto. Al darse cuenta de que era Samuel, se postró rostro en tierra. Samuel le dijo a Saúl: ¿por qué me molestas haciéndome subir? Estoy muy angustiado, respondió Saúl. Los filisteos me están atacando y Dios me ha abandonado. Ya no me responde ni en sueños, ni por medio de profetas. Por eso decidí llamarte para que me digas lo que debo hacer. Samuel le replicó: pero si el Señor se ha alejado de ti y se ha vuelto tu enemigo, ¿para qué me consultas a mí? El Señor ha cumplido lo que había anunciado por medio de mí. Él te ha arrebatado de las manos el reino y se lo ha dado a tu compañero. Tú no obedeciste al Señor, pues no llevaste a cabo la furia de su castigo contra los amalecitas. Por eso Él te condena hoy. El Señor te entregará a ti y a Israel en manos de los filisteos. Mañana tú y tus hijos se unirán a mí y el campamento israelita caerá en poder.
de los filisteos. ¿Qué pasa con Saúl aquí? El problema con Saúl es que él clama a Dios, pero no tiene la más mínima intención de glorificar el nombre de Dios. Saúl solo tiene una preocupación: salir de su problema, nada más. Tengan cuidado, hermanitos, con solo pedirle a Dios para salir del problema, sin cuidar que lo que le venga a pedir glorifique su nombre. ¿Por qué se resiste Dios con Saúl? Porque Saúl no tiene la más mínima intención. Saúl no tiene el más mínimo propósito de glorificar el nombre de Dios en las cosas que viene a pedirle. Por eso Jesús, que nos está enseñando a orar, lo primero que nos dice es: Dios allí está para corresponderte, pero primero, en lo que vengas a pedirle para tu vida, debe haber una preocupación de glorificar el nombre de Dios. Significa que Saúl recibió el reino para glorificar el nombre de Dios, pero usó el reino para él y no para el nombre de Dios. Dios puede y quiere darle lo que usted necesita y le pida. Pero la pregunta primera es: ¿está comprometido a glorificar su nombre en lo que esta noche le pide? Cuídese de venir ante Él solo a salir del problema. Cuídese. Saúl se acostumbró a eso, ¿sabe? Le pedía a Dios y Dios se compadecía, y él volvía a lo mismo. Le pedía a Dios y Dios se compadecía, pero volvía a lo mismo. Nunca tuvo la intención verdaderamente de honrar a Dios, de que su nombre sea glorificado. Es más, sabe que Saúl fue a una batalla y cuando regresó levantó una estela en su nombre. Es decir, levantó un monumento en su nombre. Allá en el Jordán se levantó un monumento para Dios, para que cuando preguntaran el día de mañana le dijeran: es que el Señor abrió el camino. Saúl no, Saúl vino de la batalla y se levantó un monumento para él. Cuidado, hermano, con pedirle a Dios cosas que usted solo quiere para usted, para usted, para usted, para usted, para usted, y no para glorificar el nombre de Dios. Dios no está interesado en patrocinar a nadie. Dios quiere promover la gloria de su nombre. Y si usted le dice: yo quiero glorificar tu nombre, yo quiero ensalzar tu nombre, quiero que a través de mi vida tu nombre sea glorificado, entonces Dios llenará sus manos. Pero muéstrele que de verdad usted quiere glorificar su nombre. Pero muéstreselo, muéstreselo, evidéncieselo. Que en los primeros frutos que usted recoja de bendición se note que el nombre de Dios es glorificado. Que cuando recibe de parte de Dios la provisión, la respuesta, la misericordia, se note que usted está glorificando a Dios con lo que ha recibido. ¿Me siguen esto, hermanitos? Pues vamos a Lucas entonces. ¿Qué es lo segundo que pone Jesús? Venga tu reino. El hágase tu voluntad no es parte de la versión de Lucas. Más bien la agregaron en Lucas porque querían armonizar con Mateo. Solo son dos en Lucas: el nombre de Dios y ¿qué más? El reino de Dios. Dos cosas. Quiero decirle algo, y oiga bien lo que le voy a decir. Dios está dispuesto a darle a usted todo, todo, todo
lo que contribuya a su nombre y a su reino. Téngalo así de claro. Usted puede pedirle a Dios lo que sea, hermanito, si tiene en mente el reino de Dios. El reino de Dios. No ser representante de la Cámara de Comercio. Puede llegar a eso un día, pero no debe ser la su visión. Su pregunta es: Señor, si tú me das esto, mi compromiso con tu reino será este. Señor, llévame a este lugar y mi compromiso con tu reino será esto. Es que Dios tiene dos cosas en mente: que su nombre sea glorificado y que su reino venga a esta realidad humana. Eso es lo que a Dios le preocupa. A Dios le preocupa que su reino. Lo que debe preguntarse esta noche es: lo que vengo a pedirle a Dios, ¿cómo se vincula con el reino? ¿Cómo se vincula con el evangelio del reino? ¿Cómo se vincula con el ministerio de la iglesia para el reino? Un discípulo de Jesús puede pedir cuanto quiera, pero consciente que lo que pide es instrumento para servicio del reino. Aquel que tenga eso, ya va a ver lo que Jesús va a decir: pida, 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 pero para el reino, para el reino. Claro, dentro de esa bendición ya va a ver que usted alcanza suficiente, pero la preocupación de él es el reino, el reino. Y es que es tan fácil, hermanitos, cuando comenzamos a pedir y a veces a ser bendecidos por la misericordia de Dios, es tan fácil olvidar el reino. Es tan fácil olvidar las preocupaciones de Dios. Pero cuando Él nos bendice, comenzamos a querer a complacer a los que nos rodean. Cuando Él nos bendice, comenzamos a querer a gratificarnos a nosotros mismos. Cuando Él nos bendice, nos olvidamos del reino. Nos olvidamos que toda bendición, porque Dios quiere bendecirnos con toda bendición, pero esa bendición debe apuntar a un objetivo: cómo el reino de Dios avanza con esto que Dios me ha entregado, con esta bendición que yo tengo, con lo que le he venido a pedir, con lo que Él llenará mi mano. ¿Cómo caminará el reino de Dios? ¿Cómo vendrá el reino de Dios? Son como dos cosas que deben haber en todo pensamiento. ¿Cómo glorificaré a Dios? ¿Cómo contribuiré al reino de Dios? Con esas dos cosas en mente, Jesús dice: danos nuestro pan cotidiano. Estaba hablando de todas las necesidades que tienen que ver con nuestra sobrevivencia. El pan es un término genérico para hablar de la satisfacción de todas nuestras necesidades. Todas nuestras necesidades. Todo aquello que queramos experimentar, poseer, tener, disfrutar. Porque lo que Dios nos da tiene una dimensión para disfrutarla. Lo que Dios le bendice, la riqueza que Dios le da, la provisión que Dios le da, las habilidades que Dios le da, tienen una dimensión que tiene que ver con su disfrute personal. Pero después de haber puesto al reino como prioridad. ¿Cuán difícil es esto, hermanitos? ¿Cuánto cuesta entender esto? ¿Saben? Muchos terminan perdiendo sus bienes. Bienes que Dios les entregó. Es que mire, cuando usted dice esto no es mío, esto es de Dios, esto Dios me lo entregó, tiene dos cosas que debe tomar en cuenta. Uno, que eso es un acto de la gracia de Dios para su vida, y que eso no solamente es un acto de la gracia de Dios,
sino que eso Dios se lo ha dado para que glorifique su nombre y contribuya al reino. Ahora, si no se usa para las cosas del reino, el Dios que se lo entregó es el Dios que se lo va a quitar. Ahora, si usted dice, esto a mí no me lo ha dado Dios, esto yo lo he hecho, está bien, está bien. Dios no se mete ahí. Va a caminar en sus fuerzas, va a caminar en su poder, va a caminar en la lógica humana. Está bien, Dios no se mete. Pero si usted le dice, Señor, yo quiero que me ayudes a levantar un buen negocio, quiero que me ayudes a levantar un negocio, una empresa fuerte, y Dios en su misericordia se le entrega, porque Dios es poderoso para levantarle cualquier negocio, hermanito. Dios no tiene límite. Usted se ha metido con el Dios para el cual nada es imposible. Oiga bien esto. Oiga claramente esto. Y oiga además, usted se lo pide a Dios y Dios puede hacer que de las cenizas se levante eso. De las cenizas Dios puede reconstruir con una mayor gloria que la pasada, pero con la claridad que esto no es fruto de mi agilidad o capacidad, que es regalo de Dios, y que solamente se mantendrá en la medida que esto contribuya al reino. ¿Quiere que le diga algo? Si su vida, si su negocio, si su empresa contribuye al reino, no se preocupe. Venga lo que venga. Le quieren hacer lo que le quieran hacer, no se lo destruirán, porque Dios se encarga de custodiar aquello que contribuye a su reino. Es que Dios tiene interés por su reino. Dios tiene interés por su reino. Y cuando alguien ha colocado su vida, su familia, su negocio, su empresa en función del reino, el primer interesado que eso se mantenga, porque es servicio al reino, es el interesado del reino, que es Dios, hermanito. No se preocupe, no se preocupe, no se afane, no se angustie. Si lo que tiene Dios se lo ha dado y usted le dice, Dios, esto es para glorificar tu nombre, esto es para extender tu reino, no se abata. Que el mundo camine entre olas que van y vienen, usted permanecerá, porque Dios está interesado en mantener siervos, empresas, negocios, familias, iglesias que sirvan al reino de Dios. El pan cotidiano, nuestros pecados, y no nos dejes caer en tentación. Son las tres peticiones tocantes a nuestra vida. La satisfacción de todas nuestras necesidades. La búsqueda de nuestra, diríamos, paz con Dios. Que no estemos enemistados con Dios a causa de nuestros pecados. Que en la búsqueda de Dios, que en la oración siempre haya un tiempo de considerar nuestra vida delante de Dios, de evaluar nuestra vida, de vernos reflejados en su presencia delante de Dios. Y no nos metas en tentación. El no desviarnos. Tentación es eso. Tentación es, Señor, no dejes que yo me desvíe. No dejes que yo me aparte.
Tentación es aquello que a mí me distancia, me aparta, me aleja, aquello que llegó a mi vida y en lugar de contribuir a buscar el reino y su nombre, me desvía, me hizo perder el camino, me hizo perder el rumbo. Tentación es porque aparece algo en nuestra vida en el cual perdemos los objetivos, perdemos los propósitos y terminamos yéndonos por otro sendero. Claro, cuando Dios responde y responde bien y en abundancia, podemos perder el rumbo. Y muchos, como Saúl, pierden el rumbo cuando son bendecidos. Muchos pierden el camino cuando Dios les colma de su bendición. Hay quienes que olvidan el trato, la promesa, el pacto que le hicieron un día a Dios de cara a su reino. Muchos olvidan que le prometieron servirle hasta la muerte. Muchos olvidan que le prometieron dedicarle su vida a Él. Muchos prometieron que hicieron trato con Dios, pacto con Dios. Porque aparece algo en la vida que nos desvía, nos aparta. Aparece el tentador, el maligno. Aparece el adversario, poniéndonos circunstancias, personas, cosas que nos hacen desviar, apartarnos. Jesús tiene interés en gente que no se quiera apartar de su camino. Por eso dice, ruéguenle a Dios que no los deje entrar en tentación. Es que, hermanos, deberíamos tener siempre, todos los días, la súplica de decirle a Dios, ten misericordia de mí. Cada mañana, Dios, yo no me quiero apartar de ti. Dios, háblame, ilumíname, tócame. Quita toda necedad, toda terquedad. No quiero confundir el camino. No quiero dejarme llevar por arrebatos temporales. No quiero en una euforia tomar decisiones de las que me arrepienta después. No me dejes caer en caminos de desvío. Cuando alguien ora así, que le dice a Dios, quiero glorificar tu nombre y tu reino, provéeme todo lo que necesito, ayúdame a estar en paz contigo y a no apartarme nunca. Y entonces Jesús dice en el 9, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo se refiere a todos ustedes, hermanitos. Todo el que pide, el que busca y el que llama. Aquí está diciendo la palabra. Dios no tiene problemas para respondernos. Nosotros tenemos problemas para pedirle. ¿Me están oyendo, hermanos? Por eso dice Santiago, y termino aquí, Santiago 4. Santiago 4, capítulo 2. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. Y oiga esto. No tienen. ¿Están leyendo conmigo, hermanito? Lean en voz alta cuando yo digo, pues. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden mal. O como dice la NBI, piden con malas intenciones. Oiga esto, pedir con las malas intenciones para satisfacer sus propios deseos. Piden, pero ¿y el nombre de Dios? Por gusto. Piden, pero ¿y el reino? Nada.
Piden solo porque quieren tener. Y por eso piden y no reciben. Ahora, Jesús dice, si ustedes oran como yo se los he enseñado, si ustedes esta noche vienen delante de Dios, preocupados por su reino, preocupados por su nombre, pidan y se les dará. Toquen y se les abrirá. Cuando pedimos, dice el Evangelio, como Dios nos propone. Yo no sé qué le va a pedir usted sobre sus hijos esta noche. Pero si esta noche le dice, Señor, yo quiero a mis hijos. Los quiero de vuelta. Yo quiero sano a mi hijo. Señor, yo ruego por mi hogar. Yo pido por mi hija, por mi nieto, por mi nieta. Mi esposo, mi esposa. Padre, yo pido por mi trabajo. Yo pido por mi salud, por mi negocio, por mi empresa. Yo pido por mi vida espiritual, Dios. Por mi comunión contigo. Por la abundancia en mi mesa. Por las necesidades de mis hijos. Y en esas cosas por las cuales usted viene a buscar a Dios esta noche, usted le dice, Dios, yo voy a glorificar tu nombre. Dios, yo voy a hacer todo lo que esté en mi parte porque tu reino camine y avance. Entonces Dios dice, si para esto es que pide, entonces pida porque recibirá. Busque porque encontrará. Toque porque se le abrirá. Porque Dios al que así pide. Hay dos ejemplos que da él, que solo se los resumo. Aunque le caiga mal lo que le está pidiendo, pero si dice, pero es que con lo que me está pidiendo va a contribuir a mi reino, me cae mal, pero se lo voy a dar. Porque eso dice que llegó un amigo a medianoche. Ya estaba acostadito con la tranca puesta, ya todo bien acomodadito, y llega a incomodarme. Necesito tal cosa. Les dice, te va a responder no porque sean amigos, dice. Es que por ser amigos te dan una ultrajada en la confianza, ¿va? ¿Y a qué venís tal por cual? Pero dice, no te responderá por ser amigos, te responderá por la impertinencia. Hoy ya me despertaste. Hoy ya me molestaste. Hoy ya me incomodaste. Más. En otras palabras, aunque él se sienta incomodado, pero si le está pidiendo algo que contribuya a su nombre y a su reino, él se lo va a entregar. ¿Por qué le preocupa el reino? El reino, el reino. Y porque dice que él es bueno. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial. En esa confianza que Dios siempre contesta, siempre, toda oración que contribuye a su reino, Dios siempre la contesta. Porque es lo que Él quiere, que su reino camine. Esta noche, las cargas, preocupaciones, temores y luchas, necesidades que trae, antes de presentárselas, dígale a Él cómo va a glorificar el nombre de Dios lo que usted le pide esta noche. Cómo va a contribuir a que avance el reino de Dios en lo que usted pide esta noche. Y cuando usted le diga al Señor, Señor,
yo haré esto para glorificar tu nombre. Yo haré esto para tu reino. Entonces pídale, llámele, tóquele, y Él contestará, Él abrirá. Vengamos a derramar el alma delante de Dios. Vengamos a decirle a Él nuestras cargas y necesidades, las cosas que en su corazón de alguna manera preocupan o afligen por momentos su vida, aquello que le inquieta y le da vueltas a su cabeza por momentos. Venga y dígaselo al Señor. Un día Jacob le dijo: Señor, aquí voy con mis manos vacías. Si tú me haces regresar a casa de mi padre en bendición, yo te daré esto. Hubo un compromiso para glorificar el nombre de Dios. Esta noche venga delante de Él, no solo a pedirle, sino a comprometerse en qué forma usted glorificará el nombre de Dios, en qué forma usted contribuirá al reino de Dios, en qué forma usted servirá al evangelio del reino.